Antes de comenzar, me gustaría señalar las salidas en la sala. Están aquí. También quiero pedirle a la audiencia que apague todos los dispositivos electrónicos o los ponga en modo de avión. Y gracias de antemano para ayudarnos a mantener un espacio de foro respetuoso, seguro y civil. Muy bien. Bienvenidos al foro de candidatos de la ciudad de Longmont, organizado conjuntamente por la Liga de Mujeres Votantes de Boulder, por los medios públicos del condado de Longmont y nuestro copatrocinador, EcoCycle. Mi nombre es Martín Eleanor, soy un miembro orgulloso de la liga y me complace servir como moderadora del foro de hoy. La Liga de Mujeres Votantes es una organización política no partidista. Durante más de 100 años hemos fomentado la participación informada y activa en el gobierno. La misión de EcoCycle es innovar, implementar y defender soluciones locales globales de cero residuos para fomentar un futuro más regenerativo, equitativo y resiliente al clima. Ni la Liga, los medios públicos de Longmont, ni EcoCycle apoyan ni oponen a los candidatos a partidos políticos. Ahora, al foro. La ciudad de Longmont está gobernada por un consejo municipal de 7 miembros, incluyendo al alcalde. El alcalde es elegido para servir un mandato de 2 años y cada miembro del consejo es elegido para servir un mandato de 4 años. Para las próximas elecciones del 4 de noviembre se les pedirá a los votantes que elijan un nuevo alcalde, un nuevo miembro del Consejo Municipal del Distrito 2 y 2 miembros del Consejo Municipal en general. Durante la siguiente hora, escucharemos de los 4 candidatos a la alcaldía. El formato será el siguiente. Cada candidato tendrá 1 minuto para una declaración inicial. Luego, les haremos preguntas que han sido enviadas en línea por la comunidad de Longmont. Y tomen en cuenta que en algunos casos nuestros revisores principales de preguntas han combinado varias preguntas similares en una sola pregunta sobre el mismo tema. En la mayoría de los casos, cada candidato tendrá 1 minuto para responder la pregunta. Por favor, no realice ninguna acción que interrumpa o altere el foro. Por favor, absténgase de aplaudir, abuchear o mostrar cualquier otra manera de aprobación o desaprobación de cualquier respuesta. Los candidatos sentados en el orden que aparecerán en la elección general. Ahora, para las declaraciones de apertura y las preguntas. Comenzaremos con, con la candidata de alcaldía Hidalgo Ferry. Buenos días, me llamo Susi Hidalgo Ferry y estoy aquí con ustedes como una candidata a alcaldía de Lamont. Mi esposo y yo hemos creado nuestra familia aquí durante los últimos 20 años y desde el 2019 me he desempeñado con orgullo como representante del Distrito 3 y desde el 2023 como alcaldesa de Pro Tem. En este cargo he trabajado con la alcaldesa, asistido a reuniones, cuando me uní a ella y también he asumido las funciones de alcaldesa, colaborando estrechamente con el administrador municipal y colaborando y conectando con residentes fuera del Distrito 3 para comprender realmente el propósito de la dinámica de este cargo como alcaldesa. En mi puesto, quedan 15 segundos, ok. Sí que quiero centrarme en la fiabilidad de los servicios básicos y la infraestructura, protegiendo la asequibilidad y gestionando cómo y dónde nos desarrollamos, asegurándonos de no afectar la infraestructura, los vecindarios ni el medio ambiente. Gracias. Tenía televisión. Gracias a la Liga, a EcoCycle y a los medios públicos de Lomo por organizar este evento. Me llamo Sarah Levison y algo que me convierte en una candidata excepcional es mi experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es influencia. ¿Qué tipo de influencia tengo? ¿No? Bueno, tengo 28 años de experiencia viviendo en esta ciudad y puedo usar mi influencia de conocimientos, relaciones y habilidades para ser una buena alcaldesa. Pueden revisar mi trayectoria. No hay tiempo para hablar de las 25 o 30 organizaciones con las que he trabajado, algunas como el comité durante 17 años como miembro de la Junta, pero puedo decirles que la experiencia y el aprovechamiento de habilidades
relaciones y conocimientos es lo que me impulsa a los proyectos para ser terminados y lo que ayuda a resolver problemas y lo que hace que la gente regrese a nuestra ciudad muy satisfecha con sus interacciones y también retiene a los residentes y empleadores. Kenny de Crest. Buenos días, me llamo Diane Crest y actualmente soy concejal del Distrito 1 y hemos tenido algunos éxitos ahí en mis primeros 2 años en el consejo. Pueden consultarlos en dianecrest.com. Muchas gracias por invitarnos hoy. Agradezco mucho a la Liga de Mujeres Votantes. Este foro siempre es divertido y genera excelentes preguntas. Normalmente hoy quiero hablar un poco más de mí. Soy una contadora y trabajo en la economía local y con startups y primero quiero hablar de cómo reconstruir London. Y en particular esta mañana quiero hablar sobre la falta de un medio. Creo que una de las cosas que hemos pasado por alto recientemente en los últimos 2 años es cómo formar y construir una familia aquí. Sé que vine aquí hace 30 años por la belleza y me quedé por la oportunidad. Y me gustaría ver a nuestros hijos hacer lo mismo. Creo que mucho de esto tiene que ver con cómo abordamos nuestro espectro comercial, manteniendo nuestra belleza y también nuestra ventaja científica en términos de innovación y tecnología. Muchas gracias por invitarme. Un día a tu lado. Mi nombre es Shaquille Dalal. Me postulo por alcalde porque se supone que el gobierno local es el nivel más de gobierno más eficaz y receptivo. Desafortunadamente en este país la confianza en el gobierno está disminuyendo y esto representa una amenaza existencial en nuestra democracia. Creo que tenemos la responsabilidad de restaurar esa confianza demostrando a la gente que podemos abordar eficazmente sus problemas. He hablado con miles de habitantes de Longmont este año y sus principales preocupaciones son el aumento del costo de la vida, la preocupación por nuestra calidad de vida y la vitalidad de nuestra economía local. Estos no son problemas nuevos y por eso no podemos seguir probando las mismas soluciones de siempre. Necesitamos gente nueva con nuevas ideas que sepan innovar. Soy científico de profesión, me dedico a construir y probar naves espaciales, pero el servicio público es mi pasión. Durante mi tiempo en Longmont he sido redactor político para el Longmont Observer, formo parte de la junta directiva de la Fundación Comunitaria Longmont y fundé una organización que aboga la asequibilidad de la vivienda y la calidad de vida en Longmont. Creo que necesitamos una ciudad donde cualquier persona que se presente pueda encontrar la oportunidad y la comunidad que merecen. Para la primera pregunta, vamos a comenzar con el candidato Levinson. Como concejal municipal, ¿qué pueden o harán para ayudar a las personas abrumadas con el proceso de abrir un pequeño negocio? Primero que nada, soy un gran defensora de las pequeñas empresas locales. De hecho, el miércoles por la tarde organicé una reunión con pequeñas empresas y escuché sus inquietudes. Creo que otros candidatos hablarán de la burocracia y no se trata solo de la burocracia, sino que la gente no entiende el proceso. Creo que la ciudad podría mejorar la comunicación sobre lo que se necesita para obtener permisos y mantener las expectativas de la gente para que se hagan las cosas a tiempo. No le hace ningún bien a la ciudad de localizar a las pequeñas empresas locales, ¿no? Un empresario en el evento que tenemos la pecera del salario mínimo dijo que le tomó 6 semanas obtener un permiso para instalar un horno de 220 voltios para poder agregar otro horno, hornear más productos y generar más impuestos sobre las ventas minoristas de la ciudad. No nos beneficia retener a la gente. Formaré una mesa redonda empresarial del alcalde para abordar estos problemas. Bueno, yo trabajo en la economía local y con las empresas y startups y debo decir que algunas de ellas no son tan pequeñas. De hecho, tienen presupuestos que rivalizan con los de la ciudad. Pero uno de los problemas que tenemos es que hay muchos locales comerciales y tiendas establecidas que están vacíos. Y mucho de eso tiene que ver con nuestro impuesto de propiedad. Cuando eliminamos Gallagher no encontramos como un buen reemplazo. Entonces estamos tratando de corregir el problema con los negocios y los sitios comerciales que pagan aproximadamente 4 veces el impuesto de propiedad o predial que los negocios residenciales. Creo que la gente sigue abriendo negocios, como Steve Jobs comenzó de su garage y esto a menudo se convierten en grandes problemas, ¿no? Por eso necesitamos facilitar esa transición para que esos establecimientos minoristas se llenen
Estos establecimientos, ya saben, ¿no? En la acera, por si así decirlo, atraen mucho más tráfico peatonal a otros negocios cercanos. También de mucha visibilidad al nombre del negocio, por lo que es una herramienta de marketing importante para los negocios y también para nuestro impuesto predial para construir la ciudad. Muchas gracias. Candidato de law. Una cosa que me gustaría que hiciéramos es cambiar la forma en que regulamos a las pequeñas empresas. Creo que gran parte de nuestros negocios o códigos sectores trata al negocio como una molestia en vez de como un activo esencial de la comunidad. Algo que podríamos hacer es darle a las empresas locales una ventaja competitiva sobre las cadenas nacionales que no necesariamente tienen que generar en long run. Es darle la mentalidad de proximidad, prometiendo negocios complementarios como cafeterías, carnicerías, pediatras, dentro de vecindarios para que tengan la oportunidad de frecuentar un negocio local, facilitándole las cosas. Algo que diré, como alguien que ha fundado empresas y organizaciones sin fines de lucro, es que el papeleo es fácil si se sabe qué hacer, pero el desafío es la incertidumbre. Las sanciones pueden ser bastante altas o al menos percibirse como altas si no se cumplen. Por eso es muy importante que expongamos el proceso con mucha claridad y reduzcamos la incertidumbre, ya que impide que las personas hagan caso, cosas que de otro modo harían para contribuir a la comunidad. Candidata Hidalgo Ferrin, gracias. Una de las cosas que he visto es, y que me gustaría replicar también por nuestras pequeñas empresas, es durante mi mandato en el consejo, es trabajar con nuestro departamento de recursos vecinales y comunitarios para ampliar nuestra alianza con propietarios e incorporar a los inquilinos, para que conozcan sus derechos y sepan cómo navegar el proceso a través de las asociaciones de propietarios. Si bien una asociación de propietarios o si es inquilinos o residentes, recientemente tuvimos una capacitación y un programa de divulgación comunitaria. Me gustaría ver algo similar para las pequeñas empresas, que realmente ayude a quienes están iniciando en el emprendimiento y realmente desean hacerlo, aunque sea nuevo para ellos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo contar con alguien de la ciudad o conectarlos con mentores que los ayuden y los guíen en este proceso? Creo que estamos viendo un gran éxito en el ámbito vecinal, así que transformemos eso también a las empresas. La siguiente pregunta viene de nuestro copatrocinador del foro de hoy, EcoCycle. Los estudios han demostrado que aplicar el composte a los suelos aumenta la resiliencia a la sequía, apoya la agricultura regenerativa y reduce el metano de los vertederos. ¿Usted apoya aumentar el desvío de restos de comidas y recortes de jardín a los vertederos am, hacia usos beneficiarios como la producción del composte? ¿Qué ideas tiene para aumentar aún más el desvío de estos materiales orgánicos y promover el uso del composte, terminando en jardines agrícolas, municipales, comerciales y residenciales? Candidato Crist. Sí, apoyo al compostaje. De hecho, yo mismo lo hago en mi propio jardín. Creo que una de las cosas que debemos considerar en la ciudad es un parque agrícola. Tenemos un bonito parque en el Wall County Road y la 66. Actualmente es un espacio abierto que está siendo alquilando por la agricultura. Está previsto que se convierta en un parque, pero sería bueno convertirlo en un parque donde los niños puedan venir y ver cómo se realizan las actividades agrícolas, incluyendo el compostaje. Y eso no va a solucionar todo el problema del compostaje de la ciudad, pero vamos a tener que buscar una solución más amplia para todos los desechos del jardín y en cuanto al pasto y lo demás, ¿no? Pero cuando vivía en la granja solíamos alimentar a las vacas y no nos daba tanto problema, pero creo que tenemos una solución para el futuro. No necesariamente con terrenos abiertos, sino que si pudiéramos asociarnos con algunos de los condados o con el vertedero para tener un espacio orgánico, creo que podríamos terminar nuestro compostaje rápidamente. Candidato de Laval. En el 2023, la ciudad de Lamont se comprometió a reducir el 75% de nuestra basura para evitar que el vertedero termine en vertederos para 2030. Creo que es importante que cumplamos con este compromiso porque se relaciona con mi punto anterior, que confía al gobierno. Uno de los problemas componentes de nuestras son los desechos de alimentos. Por aumentar la cantidad que se composta es realmente importante, tanto para los beneficios ambientales como para cumplir con nuestros compromisos.
Una manera de promover el uso de composte es incorporarlo en los jardines, el proteger, prevenir sequías y utilizarla de forma más eficaz. Es modificar las leyes de nuestro código municipal que promueven el uso de plantas no nativas. Por ejemplo, las hierbas nativas deben crecer más de 23 centímetros de altura para completar su ciclo reproductivo. Sin embargo, nuestro código municipal establece que si su césped mide más de 23 centímetros, la ciudad puede cortarlo y cobrarle por eso, ¿verdad? En este caso, ponemos el uso de plantas exóticas o en lugar de plantas nativas. Un aspecto fundamental de esto es permitir que la gente use composte con estas hierbas nativas. Candidato Hidalgo Ferren. Muy bien, creo que firmemente la importancia del compostaje y cómo podemos abordar la cantidad de desperdicios de alimentos que terminan en los vertederos. Actualmente formo parte del RCAP, el Consejo de Asesor de Conservación de Recursos, y trabajo con otros representantes de Gringo, de EcoCycle, así como todos los líderes municipales del condado de Boulder, buscando soluciones que funcionen en otras diferentes comunidades y que podamos aplicar a nuestro propio sistema, compartiendo lo que está sucediendo y disfrutando lo que estamos haciendo acá para crear un sistema de compostaje sólido. Creo que trabajamos con nuestros socios para poder aprovechar esto, ¿no? Actualmente doy clases en una escuela que es una escuela verde, una escuela de Green Star, donde compostamos con nuestros productos orgánicos de nuestro pequeño huerto que tenemos, así como el pasto y los desperdicios de alimentos. También estoy trabajando con el distrito escolar. Candidata Levinson, gracias por su pregunta. Estoy a favor del compostaje. Yo mismo hago compostaje en mi propio hogar. Pero para aumentar el compostaje en hogares y negocios, y lo reitero, creo que necesitamos una gran campaña educativa. Una de las razones por las que la ciudad restringió el compostaje actual es la excesiva contaminación. El compostaje es beneficioso si todos saben qué hacer, y hasta que lleguemos a esa etapa es necesario tener una gran campaña de comunicación y educación para obtener el compostaje limpio. La otra parte del compostaje es, ¿qué hacemos si tenemos un éxito rotundo en la ciudad de Longmont? Incluso los edificios de apartamentos multifamiliares lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Toronto lo hacen en todos lados. Y lo que descubrieron fue que ellos producen tanto composte que su receptor de composte termina enviándolo al vertedero. Necesitamos cerrar el sistema. Lo abrimos con las personas que usan el compostaje, incluyendo negocios, y luego lo cerramos asegurándonos de que se use. Muy bien, la siguiente pregunta usted tendrá 90 segundos para responder. Después de una intensa campaña de prensa y participación pública sobre la propuesta de intercambiar parte de la ciudad o parte de la propiedad del espacio abierto de Longmont con la propiedad destilada, con la propiedad de obras públicas para construir una planta regional de compostaje con el condado de Boulder y desarrollar la infraestructura de la ciudad, parece que el ayuntamiento ha postergado esta decisión. ¿Apoya este intercambio de terrenos? ¿Por qué sí o por qué no? Deberían votarse todas las propuestas que impliquen la venta, el intercambio o la enajenación de terrenos para espacios abiertos. Empezaremos con el candidato de Val. Sí, apoyo el intercambio de terrenos. Es una postura impopular, pero creo que es lo correcto para alcanzar nuestros objetivos ambientales y una vez más para restaurar la confianza en el gobierno de la ciudad de Longmont. Ah, los residentes de la ciudad de Longmont han expresado reiterada y energéticamente su apoyo a nuestro programa de espacios abiertos, pero también apoyan los objetivos ambientales para garantizar el cumplimiento de ciertas cosas. Durante el intercambio de tierras, es algo que genera un espacio más abierto más neto, pero también es una victoria para el ambiente al promover el compostaje. Es una victoria para nuestro sistema agrícola al permitirnos disponer de más compostaje y permitirnos añadir más cosas en el composte y aumentar la desviación de residuos. El principal argumento contra la planta de compostaje es que se está sentando un precedente. Creo que si sentamos al presidente de no cumplir con nuestros compromisos y de no confiar en lo que el ayuntamiento dice dentro de 20 años, algo que es permitido bajo la ley, yo creo que hemos fracasado como democracia. Depende de los votantes y de nosotros dentro de 20 años asegurarnos que ser tan atentos como lo somos ahora.
No podemos dejar de hacer cosas buenas por miedo a que alguien más haga algo malo en el futuro, porque si es así, hemos creado nuestra cultura actual de gobierno en acción. Candidato Hidalgo, hearing. Bueno, no aprobé el intercambio de tierras y hubo varias razones por lo mismo, ¿no? Muchas de ellas tuvieron que ver con la negociación, así que fue realmente completo, ¿no? Y trato de comprender realmente el proceso, que es mucho más amplio que lo que implicaría un simple intercambio de tierras, pero hubo varios factores que influyeron. Y en el punto en que nos encontramos con las negociaciones, esos beneficios netos ya no se mantenían. Así que hay otro componente también al hablar de generar una confianza pública. Y entonces, como organización, al realizar estos cambios, cuando hemos asegurado la inversión, para un espacio en particular sea un espacio abierto y estos espacios no se seleccionan a la ligera, ¿no? Tienen un hábitat agrícola y valor a largo plazo y también se considera como, ¿saben?, vivir en una cuadra de la inundación, ¿no? Donde tuvimos una propiedad frente al río por un tiempo y analizar estos impactos ambientales que formaron parte de mi proceso de toma de decisiones. Así que ya, no, como saben, la confianza pública era algo muy importante para mí, lo apruebo y estoy trabajando con el personal y el alcalde para considerar la posibilidad de someter a votación una medida porque cualquier disposición de espacios abiertos debería someterse a la votación popular cuando avance para financiar espacios abiertos en perpetuidad, lo cual fue aprobado por el, perdón, 75% de los votos. Eso me indica que los espacios abiertos son algo muy valioso para esta comunidad. Candidata Levinson. Ah, es una pregunta muy interesante. Cuando las personas hablan del gobierno, la confianza del gobierno, cuando se les promete a los votantes que utilizaremos el dinero como ustedes lo pidieron, ah, la forma es una confianza sagrada, ¿no? La forma de destruir la confianza es decir, bueno, tenemos cosas más importantes que hacer con este dinero, ¿no? Así que en esencia, Longman no tiene la responsabilidad de resolver el problema del condado sobre dónde ubicar el compostaje. Si el condado está dispuesto a pagarnos 10 o 20 millones de dólares, tal vez podríamos encontrar a otro lugar. Pero no veo que esto genere un retorno de la inversión para Longman. Y francamente, presentar cada propuesta que implemente un cambio de los espacios abiertos a votación es costoso, además de generar una enorme presión y la participación de grupos de interés externos en las elecciones, tanto a favor como en contra. Y puede que no eleve la voz de los votantes para que realmente puedan tomar una decisión. Es una política establecida que el ayuntamiento y el alcalde tomen estas decisiones. Hay que elegir a las personas adecuadas con quienes confían. Además, tenemos 6 u 8 años. También hay que considerar los años, ¿no? Los concejales que están dispuestos no solo a hacer algo conveniente para su reelección en 4 o 2 años, sino hacer algo a largo plazo porque ya no estamos en el cargo, ¿no? ¿Sigue siendo una buena decisión? Candidato Chris. Buena pregunta y excelentes comentarios del panel. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron. Creo que empezaré con los comentarios de la alcaldesa pro tempore, Hidalgo Ferry. No podemos hablar de algunas de las negociaciones que se llevan a cabo, pero una de las cosas en las que pude contribuir en esa decisión fue aportar mi perspicacia empresarial en cuanto a las negociaciones. En cuanto a los espacios abiertos, tenemos un contrato donde desde una perspectiva empresarial, nuestro contrato con la gente y con nuestros mismos es que lo que tenemos por escrito es lo que haremos. Y eso es mantener los espacios abiertos. Esa franja de tierra es nuestra única barrera entre nosotros y el espacio abierto del condado de Boulder. La ciudad ha mantenido una política de mantener cierta distancia con el condado y simplemente expandirse para tener algo más, algo de verde en nuestro alrededor. No edificios que lleguen hasta el límite. Coincido que una de las cosas que necesitamos hacer es analizar mejor cómo tomamos decisiones. Necesitamos más diálogo entre nosotros. Estos serán públicos, ¿no? Pero necesitamos encontrar verdaderas respuestas en vez de simplemente apresurarnos a la primera solución.
Necesitamos profundizar un poco más y aportar innovación e ingenio y pensar en qué más, qué realmente queremos del porcentaje, a dónde lo vamos a proporcionar mejor. También estoy de acuerdo con el candidato Levinson en que no tenemos que servir al condado, debemos de servir a la mano. Gracias. Apoyan que el ayuntamiento de Belmont celebre pronto una sesión de estudio sobre el sistema de votación por orden de preferencia, también conocido como RRCB, con uno o varios ganadores para considerar incluir una enmienda en la Carta Orgánica de la Boleta Electoral del 2026. Candidata Hidalgo Ferry. Sí, sí, yo fui la que lo propuso, es más. Ah, y como saben, a lo largo de nuestro proceso es una decisión meditada, ¿no? Y al comenzar con la sesión de estudio, se debaten las ventajas y desventajas de implementar el voto por orden de preferencia, ¿no? Porque en realidad levanta el resto de nosotros como candidatos para poder competir por este puesto, ya que priorizamos lo que buscamos en un líder. Creo que eso eleva el nivel de conducta, así como nuestro trabajo en equipo. O sea, simplemente no soy como un político, no me gusta esto de los candidatos ni de las campañas. Sí, disfruto ir de puerta a puerta y organizar estas reuniones y me encantan, pero creo que si podemos fomentar esa camaradería entre los candidatos, creo firmemente que el voto por orden de preferencia nos ayudaría a lograrlo. Candidato Levinson, gracias por la pregunta. He estudiado el voto por orden de preferencia y también el voto de aprobación. Creo que el Consejo debería realizar una sesión de estudio, pero deberíamos analizar todos los métodos de votación, no solo los de preferencia, sino también de aprobación. También creo que al hacer una sola enmienda a la carta constituiría simplemente por el voto de preferencia, deberíamos ver una carta a fondo, porque no se trata solo del voto por orden de preferencia, sino también cambiaría otros aspectos de la carta, como la cantidad de candidatos elegidos y el tipo de ciclo electoral. Entiendo que no he visto una propuesta sobre cómo funcionaría realmente nuestro sistema de tener candidatos por distrito y por distrito al mismo tiempo cambiaría, ¿no? Y es necesario brindar mucho más información. Además, necesitamos ver la eficacia del voto por orden de preferencia en otros municipios. La ciudad de Nueva York lo ha utilizado por dos ciclos electorales de alcalde y consejo y necesitamos realizar una gran campaña de comunicación antes de considerar implementar un cambio en el sistema de votación. Candidato Chris. Gracias. He trabajado en las elecciones del condado de Boulder desde 2014 en la sede ahí. Antes trabajaba en los centros de servicios de las comunidades y los vecindarios, lo que significaba una jornada de 14, 15 horas al día, ¿no? Ahora en la sede suele ser un mes entero de mucho trabajo, ¿no? Creo que si la gente supiera cuánto tiempo, esfuerzo y consideración dedicamos a las elecciones y organizarlas de forma justa, se impresionaría mucho y sentirían que estamos mal pagados, ¿no? Al igual que el consejo. Y también diría que si alguien propone una nueva estrategia de votación, le pediría que trabajara en una de las elecciones, que trabaje durante todo un mes, que deje su trabajo por un tiempo y se pusiera a trabajar y viera todos los detalles que la ley nos exige. Así que no estoy a favor de cambiar a nuestro método para quienes se preocupan por el voto, especialmente por los aspectos electrónicos. Voten en persona y en papel, lo cual tiende a ser a ir más allá de los aspectos electrónicos del proceso de votación. Candidato de la, este es otro aspecto donde la forma en que votamos daña drásticamente la confianza en el gobierno, ¿no? En lugar de nuestro método actual, en lugar de votar por la persona que cree que mejor representa sus opiniones, a menudo nos presionan a votar por la persona que creemos la que sea la menos mala, pero evitamos que nos desvíe la atención de alguien que creemos que es peor. Esto no es una buena manera de organizar elecciones. Así que apoyo firmemente el voto por orden y que deberíamos implementar las elecciones municipales del 2027. Creo que algo que la mayoría del público no ve sobre esto y desalenta a las personas postularse en cargo público. Hay una joven candidata este año llamada Meg Thornberry que se postulaba para el escaño de Distrito 2, pero sintió presionada a retirarse antes de final la votación
porque carecemos del voto por orden de preferencia y también se sintió presionada por asegurar que alguien que ella consideraba el menos mal en lugar del candidato mejor o bueno, bien elegido, ¿no? Y esto nuevamente reduce la confianza en el gobierno y desalienta a las personas a postularse a un cargo público. Y creo que esto es malo para nuestra democracia y creo que nosotros exploremos el fondo, el orden a la votación por ronda de preferencia para ver qué es lo mejor para representar a la ciudadanía. La ciudad, la siguiente pregunta se refiere a la vivienda. Si aumentar la cantidad de viviendas permanentemente asequibles no ha hecho que la ciudad de Boulder más asequible, ¿cuáles son las expectativas de un enfoque similar para Longman? Candidato Levinson. La vivienda asequible es una pregunta compleja, ¿no? Los costos de la vivienda no son necesariamente solo los costos de vivienda. Lo que puede permitirse que la vivienda también es cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta el cuidado infantil. Tiene $100,000 en préstamos estudiantiles. Tengo una sobrina que vive en la ciudad de Nueva York con ingresos muy modestos porque podía ir a la vuelta a la esquina y podía comprar desayunos por $6. Eso no se puede hacer en Oman. También he encontrado algunos artículos interesantes en un blog de aficionados a la política en Lafayette, donde realizó un estudio sobre algunas propiedades de lujo a precio de mercado que de hecho se ofrecieron por alquiler menor que la ciudad está construyendo para viviendas subsidiadas. Pero debemos seguir evaluando los costos y ver dónde está el mercado. Candidato Chris. Gracias. Y gracias también, candidato Levinson. Estos son puntos muy buenos, ¿no? Parece que cuanto más construimos, más caros se vuelven, ¿no? Y actualmente los datos que tenemos indican que el 80% del ingreso medio promedio es de aproximadamente $2,700 para el alquiler o el pago de una vivienda, y eso simplemente no es asequible. Una de las cosas que hemos hecho es solicitar una tarifa compensatoria si los promotores o los constructores no pueden construir un 12% de viviendas inclusivas, con la idea de que utilizaremos el dinero para construir más viviendas, pero ha tenido algunas consecuencias imprevistas, una de las cuales que también sería mejor para los promotores, ya que, y creo que también, pensando, ¿no? Que podrían obtener ganancias y además podríamos tener un 12% con capital en estos barrios. Así que creo que es el proyecto adecuado en el momento adecuado y no precisamente cuando la inflación es la más alta que conocemos, ¿no? Visite mi sitio web, tengo más información. Gracias. Candidato de Law. Creo que es importante evitar una mentalidad de escasez en la respuesta a la vivienda. La razón por la que el costo de vivienda está aumentando es porque no tenemos suficiente para todos los que lo desean. Y como vivimos en una ciudad capitalista, significa que quien obtiene la vivienda es quien puede pagar por ella. Apoyo el concepto de nuestro programa de vivienda asequible que permite una tarifa en lugar de tarifa o del 13% de las propiedades sean asequibles. El ayuntamiento realizó un estudio del aumento de tarifa y compensación y una de las razones por qué no lo hicieron es que resulta que al aumentar la tarifa de compensación se encarece la vivienda a precio de mercado, lo que obliga a cobrar más por sus unidades con sus fines de lucro para subsidiar las viviendas menos asequibles. No hay suficientes subidas en el mundo, ya sean de precio de mercado, gobierno federal, estatal o local, para resolver nuestro problema de mercado. Un concepto importante que debemos entender es el llamado filtrado, ¿no? En esencia, estos estudios han demostrado que si se construyen viviendas a precio de mercado, incluso si no son asequibles para una persona, por cada 100 viviendas a precio de mercado que se construyen, se obtienen aproximadamente 70 viviendas asequibles. Candidata Hidalgo Ferrin. Gracias. Creo que al analizar el sistema en conjunto, hay algunas cosas que nosotros como ayuntamiento no podemos controlar. No podemos controlar el mercado inmobiliario, podemos controlar el costo de la inflación, el precio de hacer negocios, pero lo que sí podemos hacer es agilizar este proceso. Siento que lo digo mucho, pero al analizar de las medidas que estamos tomando como ciudad que generan esos costos y cómo podemos reducirlos de la manera más efectiva para desarrollar viviendas más económicas. Además de ampliar esa diversidad, estamos considerando el proyecto, por ejemplo, de True North.
Una pieza del rompecabezas que no es la solución milagrosa que resolverá el problema, pero sí hemos realizado cambios en nuestras unidades de viviendas alternativas, ADUs, algo que realmente apoyo, ya que consideramos que las personas desean vivir cerca de sus familias, tienen hijos con sus discapacidades que necesitan vivir cerca de casa o personas mayores para mantener esa conexión y ampliar esas oportunidades. Hay varias maneras de abordar eso. ¿Tiene planes para construir más transporte público y hacer que la ciudad sea más transitable a pie o bicicleta? Candidata Crest. Me encanta la transportación, claro que sí. Y trabajé en la junta de Longmont para esto. Y esa junta se inició con la visión cero, con el ayuntamiento, y también volvimos constantemente al tema del último kilómetro, o milla, perdón. ¿Cómo se llega a esa última milla? Yo mismo tengo que recorrer una milla y media en bicicleta para tomar el autobús. Y me doy cuenta que las personas mayores no van a poder utilizar su bicicleta para hacerlo. Así que iniciamos el microtransporte. Consiste en viajar en lomo a $2 por viaje y $1 si es una persona mayor, un niño o una persona con discapacidad. Ha sido increíblemente rentable, quiero decir, pero más que todo ha sido bastante aprovechado. Y una de las cosas que pudimos hacer fue recuperar alrededor de $1,500,000 de los impuestos del RTD para ayudar a financiarlo, además de recibir ayuda del Congreso del congresista John Neguse. Así que esperamos que esto se repita en el futuro. Candidato de lado. El proyecto de transporte público más importante que ya está implementando en Loma en 2027 es el sistema de autobuses de tránsito rápido, el BRT, desde North Main hasta el centro de Boulder. Para comprender la magnitud de ese proyecto, según el estudio de transporte de la ciudad, el 20% de los habitantes de Longmont conducen a Boulder para trabajar todos los días. Esto representa aproximadamente 20,000 personas, lo cual si conducen vehículos individuales sería alrededor de lo mismo, ¿no? Lo mejor que podemos hacer para obtener la mayor retorno de inversión en transporte público proviene del RTD, del Estado y la ciudad de Longmont, es asegurar que la mayor cantidad posible de personas utilicen el BRT. Para lograrlo, debemos asegurarnos que sea fácil llegar a pie o en bicicleta a esas paradas de buses, ya que los autobuses serán más rápidos que los automóviles y van a tener, y la manera que nosotros promovamos en nuestro programa de Visión Cero y Urbanismo Táctico para rediseñar nuestras calles lo más rápido posible, utilizando métodos experimentales para asegurar que sea fácil y seguro llegar a pie o en bicicleta a esas paradas y así lograr alta utilización. Muy bien, fíjate algo. José Cristo mencionó parte del trabajo que hemos hecho, ¿no? Recientemente fui a Washington, D.C. con la coalición de alcaldes y comisionados para abogar por fondos así como coalición, ¿no? Participaron varios alcaldes del norte, de North Carolina, Lafayette, todos los alcaldes del condado de Boulder, así como nuestro comisionado del condado. Y en eso, ya saben, analizando la visión cero del transporte rápido de autobuses, nos aseguramos de contar con estos fondos y ese mecanismo disponible para rediseñar nuestras calles de manera más segura. En algunos espacios se están instalando luces intermitentes y se está prestando atención a las cruces peatonales. También se están separando a los lugares donde los peatones, las personas en silla de ruedas y los ciclistas pueden transitar por la carretera de forma segura. Así como el tren de pasajeros de Front Range, ¿no? Hay varios componentes que he defendido y presionado a nivel estatal y nacional. Creo que vamos por un buen camino y hay mucho trabajo por hacer. Candidato Levinson. Bueno, no quiero hablar solamente de mis planes para construir un transporte público, pero porque no tengo todas las respuestas. Pero lo que me gustaría hacer, y propongo esto en mi sitio web y también en mi tarjeta de informativa que pueden encontrar en el vestíbulo, es destinar una parte de nuestro presupuesto capital, al 5%, a cualquier persona en Lomo que desee financiar un proyecto o una idea. Y lo llamo la caja presupuestaria. Si el público ha identificado una intersección particularmente peligrosa o si se siente inseguro o necesita alguna mejora, quiero saber de la gente y que identifiquen los impedimentos por el transporte público, la transitabilidad peatonal y de ciclistas, ¿no? Una de las mejores recientes en la calle Kimberg,
que me ha afectado a mí es un cruce peatonal de 4 vías. Hay que detenerse en lugar de uno de dos y marcar las líneas peatonales. Veamos primero algunas opciones fáciles. Asegurarnos que los peatones se sientan seguros con sus cruces peatonales identificados y que la transitabilidad peatonal y ciclista sea buena. En la calle Main Street las aceras están delteadas, ¿no? Es muy difícil si existe un drenaje, ¿no? Yo sé, pero comencemos con eso, ¿no? Muy bien, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 24-1007 entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Eliminó el derecho de nuestra ciudad de limitar el número de personas no relacionadas que viven en una casa. El objetivo era hacer que la vivienda fuera asequible, pero si los inversores compran casas unifamiliares y las convierten en generadoras de ingresos de varios dormitorios, ¿cómo se supone que las familias trabajadoras compitan con esto para conseguir su propia vivienda? Candidato de Lao. Muy bien, este es un lugar, esta pregunta tiene buenas intenciones, pero creo que refleja una mentalidad de escasez de vivienda. Tenemos un problema de escasez. El costo de la vivienda es alto porque no hay suficientes viviendas para todos los que la necesitan. Permitir que las casas unifamiliares se conviertan en otros tipos de viviendas es un gran mecanismo para crear viviendas más pequeñas y asequibles para quienes no tienen mucho dinero y no sean deseables para mí, no significa que no sean para otra persona. Porque cualquier cosa es más deseable que dormir en la calle o una tienda de campaña o un carro, ¿no? Ahora, desearía que el ayuntamiento hubiera realizado más es la forma en que se flexibilizó las restricciones sobre las viviendas colectivas en barrios residenciales. Creo que es un descuido importante del que son consistentes quienes viven ahí, es que al aprobar esta ley, el Estado flexibilizó esas restricciones, por lo que tuvo consecuencias imprevistas en la ubicación de los hogares grupales y los hogares de delincuentes sexuales en la ciudad. Otras ciudades pudieron declarar esto antes que fuera un problema, pero nosotros no, y eso ha tenido un impacto negativo en nuestra comunidad. Hidalgo, Hidalgo Ferrín. Muy bien, gracias. Sí, ha habido algunas consecuencias imprevistas y ahí es donde como ciudad autónoma tenemos la capacidad de actuar. Necesitamos contrarrestar las consecuencias estatales y analizar los impactos que esto está teniendo a nivel estatal y que perjudican a nuestras comunidades. Una de ellas es en cuanto se nos informó, fue intentar aliviar lo más posible, ¿no? Reducir el número de delincuentes sexuales en hogares comunitarios. Analizar este tipo también abrió otra puerta al abordar estas disparidades en materia de licencias y el registro de hogares comunitarios de calidad, que son muy perjudiciales para los participantes y para la comunidad en general. Yo creo que es fundamental trabajar estrechamente con nuestros legisladores estatales para aprobar leyes que nos afecten, que no afecten ni inhiban nuestra capacidad de gestionar nuestra ciudad como una ciudad autónoma. Candidata Levinson. Gracias por esta pregunta. En primer lugar, la idea de una ciudad autónoma permite que el Estado y el gobernador se apropien de nuestros derechos de zonificación y código de construcción es atroz. Formé parte del comité de políticas de la Liga Municipal de Colorado entre años, cuando anteriormente fui concejal y fui elegido 2 veces para su junta ejecutiva. Y el problema principal para las ciudades fue la apropiación preferente. Creo que se producen consecuencias imprevistas cuando la apropiación preferente hace que se acepten sin más una nueva propuesta del gobernador, ¿no? Y el personal de la ciudad de Lomo quizá debería haber pensado con más anticipación en cuáles serían esas consecuencias imprevistas antes de aceptar todo así nomás. Creo que esos mandatos del gobernador debemos hacerles frente en primer lugar, pero en segundo lugar, si nos fijamos en el barrio donde yo vivo, un barrio histórico en el East Side, nuestro barrio se deterioró cuando en los años 60 y 70 muchas de estas viviendas se desmantelaron y teníamos muchos inquilinos transitorios en residencias colectivas. Candidata Chris. Gracias. Bueno, primero quiero hablar la escasez de la vivienda. Tengo jóvenes adultos en mi familia y muchos apartamentos disponibles, pero son demasiado caros. Y cuando hablo con personas que se han mudado acá por negocios y tienen trabajos, dicen que no fue tan difícil encontrar casa. Así que cuestiono la escasez.
Y si lo vieran, mm, la oferta y la demanda, cuanto más construimos, más baja sería el precio, pero en este contexto los precios están subiendo a medida que construimos más. Para el proyecto de ley 1007, las empresas deben instalar sus negocios en zona residencial, lo cual son los problemas con la zonificación. Creo que a veces se le ocurre a la fuerza para intentar resolver problemas como eliminar la zonificación, cuando esto debería haber solucionado ese problema. Ahora mismo hay una demanda de CML que al establecer nuestra autonomía, creo que Longmont debería participar y creo que el gobierno debe de dejar de interferir con el mercado y no intentar controlarlo todo, sino permitir que la gente tome decisiones para su comunidad. Gracias. En el 2024, el personal obtuvo una subvención estatal de, de $295,000 para impulsar la investigación de Longmont sobre datos de calidad del aire. Los fondos están disponibles, o perdón, se espera que estén disponibles para Longmont este año. ¿Cuáles considera que son los principales factores que contribuyen a los largos meses a menudo con mala calidad del aire? ¿Y cómo utilizaría estos fondos para reducirla? Candidata Hidalgo Ferring. Gracias. Actualmente hemos estado monitoreando la calidad del aire muy cerca con el profesor, el doctor Detlef Helmig. Y al analizar nuestra situación en Longmont desde el punto de vista ambiental, simplemente recolectamos las emisiones de gases y petróleo del condado de Well, que simplemente llegan y se propagan por todo Longmont. Entonces, al observar los impactos que también están ocurriendo en los municipios vecinos, y cómo se afecta nuestra calidad de aire, una de las cosas importantes que estoy analizando ahora mismo son incluso algunas de las emisiones que provienen de los aviones con plomo, por ejemplo, y hacer esa transición y trabajar hacia los que no tengan plomo, ¿no? Así que algunas cosas pequeñas que podemos controlar para reducir la calidad del aire o mejorarla más bien y reducir esas emisiones. Ese sería mi enfoque. Candidata Levinson. Vivimos en una zona donde la calidad del aire depende de lo que sucede con la atmósfera y se trata de un enfoque regional. Aplaudo la obtención de esta subvención, pero como Susi ha señalado, nos encontramos en una situación única, tanto geográficamente como en cuanto a la acumulación de contaminación. Algo que creo que Shaquille ha mencionado repetidamente es la importancia de que la gente deje de usar el automóvil. Sin embargo, volvamos al tema del transporte público, ¿no? Tenemos barrios transitables a pie. Y francamente tenemos padres que eligen una escuela del barrio donde sus hijos puedan ir en bicicleta y caminar, en lugar de conducir 5 o 6 millas a través de la ciudad para elegir otra escuela. Creo que podríamos bueno, llevamos más de 25 años monitoreando las emisiones de petróleo y gas y debemos seguir haciéndolo, pero realmente busco una solución regional para este problema que abarca más que lo humano. Creo que recopilar datos es fundamental y es el primer paso para resolverlo. Candidata Crest. Bueno, esto es un hecho del transporte, ¿no? He escuchado a otro candidato hablar de eso. Aproximadamente el 60% de las personas no trabajan en Longmont, sino que viven ahí. Y el otro 60% conduce hasta Longmont para trabajar, pero vive en otro lado. Así que sería bueno, y no podemos controlar lo que hace la gente, pero sería bueno que quienes trabajan en Longmont vivan en Longmont. Ese es un aspecto. Salt Lake City tenía el mismo problema con la contaminación atmosférica que llevaba y se quedaba. Y utilizaron conversiones a gas natural comprimido para ayudar a reducirla. Así que creo que parte de nuestra tecnología en términos de vehículos eléctricos y aviones eléctricos ayudará. También soy una gran defensora de los centros comunitarios, lo que hice con el Distrito 1, que fue llegar al Safeway del lado norte. Me gustaría que aún tenga un sentido de comunidad ahí. Creo que cuando la gente usa viajes más cortos, habrá menos emisiones y eso también siempre será útil. Pero la verdad es que decidamos lo que decidamos, sea cual sea el problema que decidamos resolver, podemos hacerlo porque hay una solución para todo el problema. Muy bien, candidato de Bao.
Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho que necesitamos un enfoque regional. Es importante entender que hay cosas que están directamente bajo el control de la ciudad y otras que están indirectamente bajo su control. Y en este caso, nuestra influencia indirecta es mucho mayor que la directa. Y una de las funciones más importantes del alcalde es formar parte de la junta directiva de Autoridad de Energía de Platte River, lo cual muestra o genera nuestra electricidad. Una cantidad sorprendente de nuestra electricidad proviene de carbón. Para el 2030 esperábamos alcanzar un 88% de electricidad limpia, lo cual es excelente porque tanto genera menos emisiones, pero también la electricidad limpia es más barata que la electricidad contaminante. Ah, y ahora mismo tengo un vehículo eléctrico loco, pero porque el medio ambiente es importante para mí, y resulta que puedo llenar el tanque y cargar la batería por $5 en lugar de 30, y eso también mejora el costo de vida de las personas y promover la electrificación a niveles de sistemas, ya que el transporte, que es el mayor contribuyente a la mala calidad de aire, por lo que necesitamos incentivar la electrificación de tantos medios de transporte como sea posible. Muy bien, para nuestra última pregunta del foro, comenzaremos con candidato Levinson. ¿Qué lo convierte a usted en el mejor candidato a la alcaldía? Es ah, pensé que esta era la conclusión, pero no había. Ok, tengo 28 años de experiencia en la comunidad, he trabajado con muchas organizaciones y como mencioné en la declaración inicial, todo se reduce a la experiencia, ¿no? Llevo 8 años completos en el consejo y ¿qué logré? Bueno, pues un programa contra la pobreza durante 5 años que realmente ayudó a familias a salir de la pobreza. Tenemos niños que no serán pobres toda su vida porque sus padres pudieron salir de la pobreza por el alimentar a los niños. Por ejemplo, encontré fondos de programas de la Liga Nacional de Ciudades para alimentar a nuestros niños. También tengo muchas ideas innovadoras para programas que sin duda podrían llevarse a cabo. Así que, repito, ¿no? La experiencia es una ventaja. Aprovechar mis habilidades permitirá que los proyectos lleguen a un buen lugar y que todos sigan involucrados en Lomon. Tengo ideas realmente grandiosas y mi experiencia ha impulsado mucha innovación y logros. Candidato Chris, muchas gracias. Ah, llevo 30 años trabajando en la economía local y debo decir que cuando la gente le pide al gobierno que haga cosas por ellos, se inicia una especie de ciclo de dependencia, ¿no? Y luego lo que ocurre es que el gobierno también se vuelve un poco controlador y exigente, obligando a la gente a alinearse y parte de eso genera muchos costos. En otras palabras, muchos permisos, muchos costos. Tengo una lista de 44 medidas que el Estado ha implementado que cuestan a la gente unos $1,500 más al año, ¿no? Y creo que han llegado hasta $2,000 más bien, según lo veo, ¿no? Si lo veo bien. Ni siquiera he mencionado el costo de la ciudad añadido a las empresas y las personas. El costo de vida es algo que podemos controlar, ¿no? Al salir del mercado, ¿no? Realmente somos un consejo que deberíamos brindar la posibilidad del mercado libre. Tengo experiencia en negocios y tengo una gran riqueza de conocimiento que puedo aportar al consejo organizacionalmente y a la alcaldía. Candidato de lado. Nunca he ocupado un cargo electivo. Yo no soy un político ni tengo aspiraciones para tener otro cargo electivo fuera de la ciudad de Longmont. Estoy aquí por la ciudad de Longmont. Este es el nivel de gobierno que me importa. Creo que aportar nuevas ideas y perspectivas a este cargo es importante porque no me enredo en los detalles de cómo se han hecho las cosas antes. Estoy centrado en los resultados de lo que deberíamos estar haciendo y cómo podemos modificar el proceso para obtener los resultados que beneficien a la gente. No me centro en el proceso actual ni en cómo impulsar lo correcto a través del proceso existente. Incluso, sin ser elegido, he podido hacer que la ciudad de London un lugar mejor gracias a mi trabajo de incidencia política, gran parte de lo que se ha realizado entre bastidores, ¿no? A través del ayuntamiento. He logrado convencer a la ciudad de eliminar los mínimos de estacionamiento, lo que reduce el costo de vivienda y cada unidad construida que no lo hace no tiene que cargar con el costo de estacionamiento adicional.
2 años antes, la ciudad estaba considerando liberar nuestras normas de unidades de viviendas alternativas y yo estaba presionando a la ciudad que lo hiciera. Esta es una manera en que podemos evitar preeminencia al ser líderes en la comunidad. Por eso creo que al aportar la calidad de liderazgo a la alcaldía es algo que la alcaldía necesita. Candidata Hidalgo Fering. Muy bien, yo vengo con 5 años y medio de experiencia en el consejo desde el 2019 hasta ahorita, pero también con una perspectiva diferente. Tengo un hijo con discapacidad, tengo una hija que sobrevivió al suicidio y que me impulsó a este rol de defensora y defensora de políticas y cómo estas impactan a los trabajadores y a las personas marginadas. Así que me presenté con la intención de dar voz a quienes a menudo se sienten excluidos de la conversación. Este fue mi gran impulso a este trabajo. No creo que el gobierno municipal deba de estar compuesto por políticos y seguidores, o como esas personas que a nivel estatal y nacional son inalcanzables, predominantemente aquí, ¿no? Pero somos una comunidad. Soy de clase trabajadora, mi esposo es un plomero, ¿no? Aportamos nuestra experiencia de vida y eso es lo que aporta a mi proceso de toma de decisiones. Muy bien, a nombre de la Liga y EcoCycle, creo agradecer a nuestros candidatos, no solo por su participación en el foro de esta noche, sino también por su participación en el proceso democrático. El postularse y servir como funcionario electo es una tarea difícil. Y gracias a los voluntarios del foro por su ayuda esencial y un enorme agradecimiento a nuestros patrocinadores de las elecciones del 2025. Elevations Credit Union, Inspire Hair Salon, Christina's Luxury, Kaplan and Ernest Attorneys at Law. Un breve recordatorio que las donaciones a la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Boulder nos ayuda a continuar nuestra educación y defensa en las comunidades. Done hoy al sitio web www.lwvbc.org. Para más información sobre las próximas elecciones y los candidatos, consulte la guía principal de información para votantes de la Liga. Lo puede ver en el Vota, lo digo otra vez porque es importante y es un sitio web excelente, vote411.org. Y como siempre, recuerde, la democracia no es un deporte de espectadores. Gracias por asistir y al terminar esta sesión, acompáñanos en darle un gran aplauso a nuestros candidatos. Gracias a todos.